este preciso momento, después de 80.58 kilómetros, 3 horas y 9 minutos pedaleando sin parar, por fin estaba cruzando la meta. Una meta que tenía 16 años sin cruzar y que hoy finalmente marcaba no solo el final de esta competencia, sino mi regreso a este increíble deporte. Para que entendamos mejor este video, quisiera regresarme unos años en la historia a finales de los 90s cuando yo tenía 9 años. En ese entonces, mi hermana 3 años mayor que yo salía con un agradable sujeto llamado Hilario González. Este chaval de entonces 12 años era uno de los mejores ciclistas de Baja California y en su intento por ser un cuñado super cool, me motivó y entrenó para iniciarme en este emocionante deporte. Los años pasaron, Hilario siguió enamorándose de mi hermana y yo seguí enamorándome del ciclismo de montaña y ciclismo de ruta. Competí en un gran número de carreras estatales, varios nacionales y hasta un mundial. Mi pasión por el ciclismo era tanta que todos los días después de la escuela pasaba hasta 6 horas entrenando sin parar. Pero de pronto la vida nos cambia los planes y nuestros gustos comienzan a variar. A la edad de 15 años comencé a tocar la batería y lo que empezó como un instrumento de hobby rápidamente se convirtió en el inicio de mi pasión por la música. Al principio trataba de equilibrar mis tiempos para entrenar en la bicicleta unas horas y otras horas practicar batería, pero poco a poco comencé a inclinar mis preferencias por la música, sobre todo cuando empecé a tocar en grupos en vivo y tuve la oportunidad de probar el sabor de la farándula, aunque fuera en un nivel demasiado local. Para no hacerles el cuento muy largo, esta balanza de pasiones terminó cayendo hacia el lado de la música y con el fin de comprarme una mejor batería, terminé vendiendo todas mis bicicletas sin saber que sería la última vez que pedaleara durante los próximos 16 años. Buenos días, Mini Markets. 5:30 de la mañana, hora de empezar. Ay, acompáñenme. Llámenlo crisis de los 30 o recuerdos de juventud, pero poco más de 15 años después, los recuerdos de mi infancia le traían a mi mente nostálgicas imágenes de mi época en el ciclismo. Y ahora que mi trabajo me daba la oportunidad de comprar otra bicicleta, pensé en hacer un viaje en bicicleta desde San Diego hasta Nueva York y tomé una de las mejores decisiones de mi vida: regresar al deporte. La hidratación es súper importante. Traigo 3 litros, las barritas de energía y vamos a darle. El entrenamiento es la fase más importante de todo deportista, y el ciclismo, al ser un deporte de alto rendimiento, requiere de mucha disciplina y dedicación para poder mejorar el desempeño de cada músculo en tu cuerpo, pero sobre todo para enfocar tu mente hacia la presión psicológica de cada competencia. Son ya las 12 de la tarde, empezamos el entrenamiento de hoy a las 6 de la mañana, llevamos 6 horas sin parar, a ritmo pues casi a full. Ya vamos a empezar a entrenar con la bicicleta. No tenía bicicleta yo y ahorita acabo de comprar una hace 2 días en una tienda de San Diego, pero no la tenían ahí en la tienda, entonces tenía que traerla de la bodega, etcétera. Y hoy llega, así que ahorita vamos a ir a la casa a comer, cruzamos a San Diego en Estados Unidos y vamos a recoger la bicicleta a la tienda y otras cosas que compré, casco, un asiento especial para viajes largos, etcétera. Estoy impaciente por cruzar. En este momento estoy haciendo fila para cruzar a Estados Unidos. Esta es la frontera entre Tijuana y San Diego. Como verán, hay mucha gente y pues bueno, tardas bastante. La vida es lo que se te escapa mientras estás tratando de cruzar. A veces haces media hora, a veces haces 2, 4, 5 horas, depende de qué tanta demanda haya por ir a Estados Unidos. Y ahorita voy a ir a recoger ya mi bicicleta, pero también una cámara que compré, que desde hace mucho tenía ganas de comprarla, y varias cosillas que compré para el viaje, el casco, pedales y cosas así. Entonces pues espero que ya se apuren porque estoy impaciente. A recoger unas compras que hice por internet. Me llegaron aquí al trabajo de mi hermana. A ver si está. Enséñame esa carita bonita. Enséñame esa carita bonita. La gente dice que te pareces mucho a mí. Quiero ver si es cierto. Le dan pena a las cámaras. Más bien cobra mucho por aparecer en el video, entonces se cotiza. Muy bien, chavos, ahora sí estrenando zapatitos y todo. Vámonos por los siguientes regalos. La bicicleta Trek Superstore. Ahora sí vamos a recoger a la gloriosa bicicleta nueva. Vamos a necesitar calcetines especiales, sobre todo porque luego te suda bastante el pie durante esos recorridos. Me voy a comprar esta, de hecho, de una vez, hoy. No sé si esta o esta. Ya la vi, ahí la tienen. Se ve bien chida. Nuestra compañera de viajes.
Thank you so much. ¡Woo! Amigos, ya tenemos bicicleta nueva. Fíjense, estos zapatos ya le instalaron el clip y eso lo que hace es un fierrito que se engancha en el pedal, en esta parte. Lo interesante es que antes yo los zapatos que tenía de ciclismo cuando competía hace más de 15 años, en ese tiempo todavía no avanzaba tanto la tecnología, entonces cuando tú caminabas con los zapatos especiales de ciclismo, pues sonaba tac, 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 era muy incómodo caminar. Y estos está muy bien porque sí está bastante cómodo. En fin, no sé ustedes, pero yo me muero de ganas por probar la bicicleta. Así que si me permiten, los voy a dejar aquí un rato. En serio no les puedo explicar lo emocionado que estoy. Estoy nervioso también. Tengo algo de miedo, pero pues hay mucha emoción. Vamos a pasar muchos momentos hermosos juntos, tú y yo, preciosa. Buenos días, hoy es el día de la carrera. Ya les había contado que durante mi infancia competí en muchas carreras por el mundo, pero hay una en especial que para mí es importante porque es tradicional de Baja California, el estado que me vio crecer, aunque no haya crecido en estatura. Pero bueno, se trata de Rosarito Ensenada, un evento que más que una carrera es un paseo, y por la importancia que tuvo en mi época de niño ciclista, sabía que era el evento perfecto para hacer oficial mi regreso al deporte. Ya llegamos, faltan 50 minutos para que empiece la carrera. Todavía no encuentro estacionamiento y esto me está preocupando porque todavía ni siquiera me inscribo. Entonces, pues, espero encontrar pronto, si no, no me va a dar tiempo. El Paseo Ciclista Rosarito Ensenada es un evento de ciclismo que inició hace 235 años. No es cierto, la verdad es que no tengo idea de cuántos años llevan haciéndolo, pero sé que cuando yo era un niño ya existía y eso ya es mucho decir. Como su nombre lo indica, el Paseo Ciclista Rosarito Ensenada es un paseo ciclista que inicia en Rosarito y termina en Ensenada. El recorrido de 80 kilómetros se hace por la carretera libre, que permanece cerrada a los autos durante todo el evento, y en cada paseo se registran cientos y hasta miles de ciclistas. Uno de los grandes atractivos de este recorrido son las impresionantes vistas del Océano Pacífico que se asoma entre los acantilados durante los primeros kilómetros. Después todas las risas y caras de alegría se convierten en expresiones de martirio mientras ascendemos la Cuesta del Tigre, una pendiente de 3.5 kilómetros con 7 grados de inclinación. Y aunque 7.5 suena poquito cuando le entregas las calificaciones a tus papás, 7.5 de inclinación cuando estás pedaleando es un montón. Pero lógicamente todo lo que sube tiene que bajar, y después de la criminal subida en la Cuesta del Tigre, viene un emocionante descenso de 13 kilómetros en el cual, si no te gana el miedo, puedes alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Al terminar el descenso, regresas una vez más a la orilla del mar para concluir tus últimos kilómetros hacia la meta y completar uno de los paseos ciclistas más famosos en todo el mundo. Y en este caso, al menos para mí, significaba el regresar a una de las pasiones más grandes de mi adolescencia. Markets, pues ese fue el paseo Rosarito Ensenada. Hicimos 3 horas con 9 minutos, fueron 80 kilómetros, 80.58 kilómetros, y la verdad estoy muy emocionado. Es muy significativo para mí este paseo, esta carrera, ya que hace 16 años fue la última vez que la corrí, cuando yo practicaba ciclismo, cuando era niño, y pues me da mucha nostalgia por fin, después de 16 años, haber podido regresar al deporte que tanto me marcó en mi adolescencia y en mi infancia. Espero que les haya gustado este recorrido. Les mando un besote a todas, un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video. Mini Markets, antes de despedirme y aprovechando que el video de hoy trata sobre ciclismo, los quiero invitar a que formen parte del club de ciclismo de Mini Markets que creé para todos nosotros. Como se imaginarán, en mis tiempos no existían las apps y mucho menos apps de ciclismo, pero ahora que regresé al deporte, me encontré con esta que se llama Strava y descubrí que ahí podía crear un club y ustedes unirse desde cualquier lugar del mundo con solo crear una cuenta gratuita y buscar Mini Markets Cycling Club desde la aplicación. La idea es que todos los Mini Markets que también practiquen ciclismo, ya sea por hobby o deporte, tengan
tengamos nuestra propia comunidad de ciclistas y en un futuro próximo organizarnos para realizar paseos o asistir a competencias juntos. Por último, los invito a que este viernes 1 de junio, o sea pasado mañana, no se pierdan el video que subiré al canal en punto de la 1 de la tarde, porque finalmente y después de varios años regresa Mochilazo por Europa. Comenta chicharrón de camarón aquí abajo en los comentarios si tú también serás de los primeros en ver este video este viernes en punto de la 1 de la tarde.